Hola a todos, bienvenidos al programa de organizaciones de sociedad civil de ScaleClick. Gracias amigos por estar con nosotros en esta videoconferencia. Como ustedes saben, ScaleClick es el Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. En esta tarde tenemos la participación de Mariana Gaba. Ella es argentina, vive en Chile, es psicóloga, magíster en psicología organizacional, tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones de sociedad civil y con un enfoque explícito en lo que tiene que ver la temática de género y en este caso género y trabajo. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los desafíos para la incorporación del enfoque de género en las organizaciones. Para nosotros es un gusto tener a Mariana con nosotros, ella forma parte de Red Wing. Y estas primeras palabras son para agradecerle a Mariana, agradecerle a la red y sobre todo a ustedes amigos que en toda Latinoamérica nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Como saben, ustedes pueden comunicarse, hacer preguntas a través de la página web de Scale, a través de las redes que tenemos, Facebook, Twitter, y también pueden enviarnos comunicaciones a nuestro email, aquellos que ya forman parte del boletín y que reciben nuestras notificaciones vía mail. Les agradecemos nuevamente por estar aquí. Le hago paso a Mariana. Gracias. Damos la palabra para un mensaje inicial y luego para empezar con el desarrollo del tema que tenemos el día de hoy. Bueno, Beto, muchas gracias por la presentación. Gracias también a la oportunidad, gracias a la Red Wing y a ustedes por ofrecer esta plataforma que me parece una oportunidad maravillosa para llegar a un montón de lugares, a un montón de personas. Una primera vez para mí de estar dando un seminario de esta manera, así que también una linda experiencia de aprendizaje. Para contarles un poco más acerca de mí, que creo que le va a dar también un poco de sentido a la presentación que voy a hacer. Actualmente estoy trabajando mucho en el ámbito organizacional, en una ONG que se llama Comunidad Mujer, que tiene unos 13 años de trayectoria acá en Chile. Y bueno, parte de la pasión que tengo por trabajar en organizaciones con enfoque de género tiene que ver con pensar que es uno de los espacios estratégicos para poder trabajar los temas de género, ¿no? Es decir, las personas pasamos mucho tiempo en las organizaciones de trabajo, interactuamos mucho con otras personas y en ese sentido creo que es un espacio privilegiado para poder operar cambios, que es en el fondo lo que todos estamos buscando con este tipo de intervenciones. Así que bueno, voy a dar paso a compartir la presentación para empezar a trabajar. Bueno, lo que nos convoca hoy, lo que yo quería compartir con ustedes es esta idea de pensar cuáles son los desafíos para la incorporación del enfoque de género en las organizaciones de trabajo. La idea de plantear desafíos es precisamente porque no es un tema fácil, ¿sí? Hace ya bastante tiempo que se viene trabajando, pero hay avances y retrocesos, así que un poco la idea de esta presentación es compartir un poco mi experiencia y mi visión personal de por dónde pasan algunos de estos desafíos, ¿sí? Lo primero que habría que aclarar es cuando hablamos de enfoque de género y aplicar enfoque de género en una organización de trabajo, estamos hablando de aplicar una perspectiva. Y en este sentido siempre sirve retomar las definiciones clásicas de diccionario y en este sentido perspectiva pensarlo como el arte o la teoría de dibujar objetos tridimensionales en una superficie bidimensional para recrear profundidad y posición relativa. En este sentido, pensar que los temas de género, las diferencias de género y las desigualdades que producen en las organizaciones no son temas fáciles de ver, los tenemos naturalizados, los tenemos muy incorporados. En ese sentido, a veces recorremos las organizaciones de manera bidimensional. Y la idea de aplicar enfoque de género tiene que ver con invitarnos a recrear esta tercera dimensión, esta perspectiva que nos permita ver la posición relativa, y en este sentido específicamente qué es lo que sucede con las relaciones de género. Así que cuando hablamos de perspectiva de género, de enfoque de género, siempre implica una posición en la observación, ¿sí? No es una posición neutra,
por supuesto ilumina una parte de un campo de problemas, es decir, que muchas de las complejidades con las cuales nos enfrentamos en las organizaciones se ven muy enriquecidas con un enfoque de género y otras realmente no, así que en ese sentido yo voy a abundar hoy en ejemplos de la pertinencia del enfoque de género, pero no en todos los casos es lo que más nos va a servir para impactar en cambios. Y por supuesto el enfoque de género tiene que tener una necesaria articulación con otras disciplinas, ¿sí? Con la interdisciplina, así que en ese sentido, por ejemplo, desde mi perspectiva, hay una articulación necesaria a hacer con la teoría organizacional, por ejemplo, con la teoría de recursos humanos, que se va a ver beneficiada y enriquecida, por la inclusión de este enfoque de género. En este sentido, me gustaría hacer como un repaso, sabiendo que entre quienes están escuchando y viendo esta presentación puede haber una diversidad de inquietudes y de orígenes y de recorridos sobre este tema. Me gustaría hacer una distinción muy básica. Acá le pido paciencia a quienes tienen un poquito más de recorrido en temas de género, porque no me voy a detener tanto, pero sí por lo menos cuando hablamos de género, distinguir de este concepto entre sexo y género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, que no es lo que vamos a hacer hincapié en esta presentación, estamos haciendo referencia a las características biológicas, ¿sí? De ser macho, hembra, y en cambio cuando hablamos de género vamos a hablar de cómo se construye sobre esta diferencia biológica, se construyen significados en un contexto sociohistórico, ¿sí? De lo que implica ser hombre y ser mujer, y se atribuyen características, funciones y roles sociales. Una de las características más importantes que tiene esta construcción de género es que se construye de manera binaria, es decir, la masculinidad y la feminidad. Esto hoy en día, en torno a la diversidad sexual, los movimientos LGTBI, las teorías queer, también está bastante cuestionado, ¿no? Pensar que solamente hay dos géneros, pero bueno, los efectos prácticos en esta presentación vamos a trabajar sobre este esquema. Esto se construye históricamente, se construye culturalmente, esto varía en el tiempo, varía entre países, pero lo más importante, más allá de las diferencias, es que se construye una jerarquía, es decir, en líneas generales, aquello atribuido y construido históricamente en torno a lo femenino tiende a tener menos valor social que aquello construido en torno a lo masculino, y esto es muy importante a la hora de aplicar enfoque de género, no es solamente contar a dónde están las mujeres, a dónde están los hombres y describir, sino que tiene que ver con incorporar un análisis desde una dimensión política, es decir, cuáles son las relaciones de poder que se establecen, cuáles son las desigualdades que se configuran y las injusticias que se configuran. Y sobre todo en el ámbito organizacional, como vamos a ver después, qué impacto concreto tiene en el acceso a puestos de trabajo, a remuneraciones, etc. Después vamos a ver varios ejemplos. Entonces, en este sentido, acá yo comparto una cita de una antropóloga bastante conocida, Gail Rubin, y ella ahí lo que dice es que más allá de las diferencias sexuales, ¿sí? Las diferencias que pueden haber anatómicas entre los sexos, lo que no es neutral es cómo se construye esta relación de opresión, dice ella, y esta relación no es inevitable, ¿no? Así que nosotros lo que vamos a tratar de ver ahora un poco es qué impacto puede tener esto en el mundo organizacional. Entonces, pensar género y organizaciones como un campo de problemáticas. ¿Y por qué sería esto importante? Es decir, en términos de la agenda de género hay muchísimos frentes para trabajar. Por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de la violencia de género, es decir, realmente hay muchos ámbitos y dimensiones bien importantes para trabajar. Como yo les contaba al principio, personalmente tengo una pasión por trabajar los temas de género en el ámbito de las organizaciones, porque creo que es uno de los ámbitos donde tenemos acceso masivo a las personas, masivo a los grupos, y donde realmente podemos impactar cuestionando algunos estereotipos y generando prácticas transformadoras. En este sentido, ¿dónde puedo ubicar yo? ¿Por qué es importante y por qué nos interesa aplicar un enfoque de género en las organizaciones de trabajo? Primero, porque las organizaciones son un escenario donde estas inequidades se despliegan. En este sentido, en cada uno de los países se pueden dar dinámicas bien específicas, pero en líneas generales, y acá yo estoy retomando datos actuales de Chile, ¿sí? Pero hay como algunas situaciones bien concretas. Por ejemplo, hay una escandalosa brecha salarial
que en promedio se ubican en torno al 30%, es decir, que a mismo trabajo, misma responsabilidad, las mujeres ganamos en promedio 30% menos. También es paradójico ver que mientras más nivel educativo tenemos, más amplia es la brecha, es decir, que en ese sentido, si uno se pone bien pragmática, parece que invertir en nuestra educación no es rentable en el mediano y largo plazo. Otra inequidad bien patente y palpable es la escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de decisión. En últimos datos acá recogidos en Chile, las 40 empresas que cotizan en bolsa, las más importantes, las que más mercado mueven, hay alrededor de un 5% de mujeres que componen e integran los directorios, por ejemplo. No hay ninguna mujer presidenta de directorio, un promedio de entre 11 y 15% de mujeres en las líneas gerenciales, en las gerencias generales. Es decir que lo que se observa en términos de la pirámide organizacional y de la trayectoria de carrera de las mujeres, encontramos que en una gran cantidad de organizaciones, en las bases, en los puestos donde ingresamos a las organizaciones, somos el 50% en muchos de estos casos, pero en la medida que la carrera va avanzando, las mujeres nos vamos quedando atrás, nos van dejando atrás y vamos eligiendo no avanzar. Estos son como algunos de los ejemplos que a veces cuando uno recurre a cifras son bien interesantes. Otro ejemplo de inequidad tiene que ver con la segmentación del mercado laboral. Esto tiene que ver con qué elegimos estudiar hombres y mujeres, ¿no? Entonces hay también como ciertas carreras que tienen una marcada presencia masculina y carreras que tienen una marcada presencia femenina. Por ejemplo, las áreas STEM, que tienen que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, la presencia femenina es muy escasa, y en lo que tiene que ver con el campo de la salud, la enseñanza y las habilidades más blandas, las mujeres somos mayoría. Es decir, que más allá de la distribución que tiene que ver con la orientación vocacional, evidentemente algo está pasando en la estimulación de las vocaciones que hacen que se dé esta brecha. Entonces, estos son como algunos ejemplos de cómo las organizaciones se dan estas inequidades, las podemos ver, y ahí hay una pregunta de qué rol tienen las organizaciones en relación a estas inequidades, ¿no? Algunas de ellas no se producen, las organizaciones vienen de antes, pero se dan y se manifiestan en el mundo laboral, y ahí las organizaciones tienen una responsabilidad en tanto ver qué pueden hacer en relación a eso. Entonces, por un lado, estas inequidades se despliegan en las organizaciones, pero por otro lado, las organizaciones de trabajo también tienen un rol activo en producir y reproducir algunas de estas inequidades, ¿no? En cómo se reproducen determinados modos instituidos de dominación. Y acá hay como bastantes estudios que muestran, por ejemplo, cómo hay sesgos de género a la hora de realizar las evaluaciones de desempeño, sesgos de género inconscientes, naturalizados, pero la manera en que se definen estos criterios ayudan a que menos mujeres puedan avanzar en su carrera, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no es solamente que ahí se despliegan, sino que las organizaciones con sus prácticas, con sus políticas, con su cultura, con sus rituales, también contribuyen a acrecentar estas inequidades. Y desde el punto de vista de la psicología, que es el campo del cual yo provengo, también las organizaciones producen y reproducen determinadas subjetividades de género también, no solamente en el ámbito de las prácticas laborales, sino también de cómo construimos hombres y mujeres nuestras subjetividades. En este sentido, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, declaró la transversalización de la perspectiva de género como una estrategia para promover la igualdad entre los géneros, es decir, que uno de los focos de trabajo tiene y debe estar en el mundo organizacional. Y por otro lado, acá yo voy a mencionar una palabra que no es muy habitual escuchar en las organizaciones de trabajo y mucho menos en las empresas, y es la palabra feminista. Es decir, es un proyecto feminista transformar las organizaciones y las corporaciones en lugares más democráticos y justos, ¿no? Y en este sentido, para mí es importante retomar la palabra feminismo, porque por lo menos en el ámbito empresarial, que es un ámbito en el cual yo me muevo bastante, feminismo es una palabra bastante prohibida, es decir, está bastante contaminada, está asociada con cierto imaginario fantasía de lo que implica ser feminista, y en muchas situaciones uno escucha, bueno, yo estoy a favor de la igualdad de género, pero no soy feminista, y esto dicho muchas veces por las mujeres mismas. Entonces, en este sentido, retomo esta imagen que encontré, de hecho, en las redes sociales,
que plantea esto, irónicamente, esto de que el feminismo, esta noción radical de que las mujeres también somos personas, y me parecía importante, porque esto produce muchos malos entendidos en términos de género, retomar que el feminismo tiene que ver con un movimiento social, ¿sí?, que lucha y pide para que se reconozcan las mismas capacidades y los mismos derechos entre hombres y mujeres, y también hay un costado académico del feminismo que tiene que ver con generar teoría, generar cuerpo teórico que explique y que dé cuenta de esta situación de subordinación de las mujeres en el sistema social, que dé cuenta de la construcción histórica de las feminidades y las masculinidades. Entonces tiene como una pata o una vertiente más política, más activista, también tiene una vertiente académica. Y aclaro esto de que feminismo no es lo opuesto a machismo, ¿sí? No son antónimos, son ideas y conceptos de orden totalmente distinto. El machismo no es una teoría, el machismo no es un movimiento social, el machismo es una actitud o una manera de pensar de ciertas personas que consideran que, por ejemplo, los hombres son por naturaleza superior a las mujeres, ¿sí? Pero en ese sentido el feminismo no es el opuesto al machismo, el feminismo no propone la supremacía de las mujeres ni que las mujeres somos mejores, sino que lo que propone es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Y la libertad de poder elegir modos de vida y que no estén encorsetados en determinados estereotipos. Este concepto de feminismo lo voy a retomar hacia el final en uno de los desafíos que tiene que ver con cómo incluir a los hombres y a las masculinidades en trabajar los temas de equidad de género. Otro tema importante a tener en cuenta de por qué trabajar el enfoque de género en las organizaciones tiene que ver con combatir estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿sí? En ese sentido, hacer como algunas distinciones generales. Por un lado, esta idea del estereotipo como una creencia general que tenemos acerca de las características o cualidades de ciertos grupos. Lo que tiene el estereotipo es que es una creencia inmutable, es decir, a mayor fijeza el estereotipo, tanto más daño genera, ¿no? Uno podría decir que todos tendemos a hacer generalizaciones respecto de otras personas, otros grupos. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia extranjera en Chile, escucho muchos estereotipos que los chilenos tienen respecto de la argentinidad y cómo los argentinos somos. Hay estereotipos que son positivos, donde nos otorgan cualidades que son beneficiosas y otros que son negativos. Entonces, en ese sentido, creo que todas las personas tendemos a generar estas categorizaciones generales. Lo que tenemos que tener cuidado es cuando estos estereotipos son inmutables. Entonces, específicamente, en torno a los estereotipos de género, cuando nosotros pensamos que esta categoría es fija y no tenemos flexibilidad, ¿sí?, para movernos, y cuando sancionamos o castigamos a alguien porque se mueve por fuera de esta creencia. Ahora, yo puedo tener determinados estereotipos, pero también puedo tener un prejuicio que tiene que ver con una actitud que va a incluir sentimientos que yo puedo tener, ¿no? Estos sentimientos pueden ser, sobre todo nos van a preocupar los sentimientos del espectro más negativo. Entonces, cuando alguien se mueve fuera de lo que yo considero que es apropiado para un hombre o una mujer, esto puede generar un prejuicio vinculado al rechazo, al miedo, desprecio, disgusto, puedo tender a alejar a la persona. Entonces, en ese sentido, hay una sanción hacia el otro a partir de una creencia que yo tengo, un estereotipo. Y finalmente, este estereotipo vinculado con un prejuicio puede derivar en una conducta concreta de discriminación, ¿no? Entonces, una discriminación tiene que ver con un comportamiento que yo tengo con otro que es producto y es consecuente con esta idea que yo sostengo respecto de alguien. Entonces, acá comparto este chiste de Mafalda, donde hay una señora, que yo presupongo que es la madre, que ella tiene un estereotipo, ¿sí?, en relación a cómo deben ser los niños. En este caso, por ejemplo, el típico estereotipo de que los varones no deben llorar, los hombres no deben llorar, porque esto es indicador de debilidad. Entonces la madre ejerce una conducta correctiva con este chico, le dice, mirá, no llores, qué vergüenza, mirá cómo te mira la nena. Bueno, y Mafalda con su genialidad le dice, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso y no va en línea por lo menos con mi creencia respecto a lo que puede ser. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las organizaciones, hay algunas intervenciones que tienen que ver, que serían como las mínimas. Yo diría que el requisito mínimo es eliminar las conductas discriminadoras. Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer una revisión de un proceso de recursos humanos y uno puede decir, es discriminador publicar un aviso que solamente busque hombres o mujeres para un determinado puesto, cuando el género no es estrictamente necesario para desempeñar la tarea. Entonces, una primera tarea bastante obvia, uno diría, pero que en algunos casos no es tan así,
es eliminar los componentes de discriminación evidentes. Pero después hay un gran trabajo que tiene que ver con trabajar los estereotipos y los prejuicios, porque estos son los que reproducen los sesgos de género, y estos sesgos, hombres y mujeres los aplicamos de manera naturalizada, sin darnos cuenta, ¿sí? Muchas veces con la mejor intención. Entonces, en ese sentido, es como condición mínima trabajar la discriminación, pero después hay que avanzar en niveles más profundos para poder avanzar en los temas de equidad de género. Una idea que me parece importante compartir de cómo la perspectiva de género nos puede permitir romper ciertos paradigmas es pensar la idea misma de trabajo como un concepto generalizado. Es decir, ya es importante considerar que trabajo está asociado a trabajo remunerado, por ejemplo. Es decir, el trabajo doméstico no es trabajar. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona que es ama de casa o dueña de casa, uno le dice, ¿de qué trabaja? Y la respuesta suele ser, nada. Entonces, hay un primer tema que tiene que ver con visibilizar esta idea de la construcción del trabajo, como que trabajar es el trabajo remunerado. Y en ese sentido también es importante reconocer el trabajo doméstico como un trabajo invisible, no reconocido, y por ende con poco valor social. Pero más allá de este concepto, ¿no?, de dividir trabajo remunerado de no remunerado, cuando hablamos específicamente del trabajo remunerado en las organizaciones, esta idea del trabajador y el trabajo full time o full life, es decir, el trabajo que uno está de 9 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, ¿sí? Esta idea de quiénes son las mejores personas, las personas más aptas para desarrollarse en este modelo de trabajo, implícitamente el mejor modelo, la persona que más se ajusta a poder cumplir esas exigencias, son determinado tipo de hombres, acá pongo subjetivado masculina y hegemónicamente, es decir, aquellos varones que están apegados a este ideal de inserción laboral, de éxito, ya sea en términos económicos, de estatus, de prestigio, ¿no? Entonces, en este punto, para el paradigma de muchas organizaciones, el trabajador ideal es aquella persona que no se enferma, que no tiene responsabilidades de cuidado, que no debe atender a otras personas y que está plenamente disponible para este trabajo. ¿Y quién se acerca más a este rol? Determinado tipo de hombres, ¿sí? Hombres con una subjetividad más tradicional y generalmente hombres que están acompañados por alguna otra persona, por lo general una mujer, que se encarga de solucionar todas sus necesidades de cuidado. Se encarga de que tenga una casa, de que tenga comida, que tenga ropa, que tenga cubiertas sus aspectos afectivos. En ese sentido, de alguna manera, el rol laboral está muy apegado todavía a esa idea. Y en consecuencia, por supuesto, los costos laborales están pensados en relación a este modelo. Entonces, tener que pedir días para hacer trámites, tener que pedir días para poder cuidar a un otro enfermo, para poder cuidar a un adulto mayor enfermo, las licencias de pre y postnatal, la lactancia, todos estos aspectos aparecen como aspectos que irrumpen en la vida organizacional como aspectos molestos, ¿sí?, que deben ser de alguna manera administrados. Y paradójicamente la mitad de la población tiene la potencialidad de vivir esos procesos. Por ejemplo, la gestación, el parto y la lactancia son procesos que más o menos la mitad de la población potencialmente puede atravesar, con lo cual, inclusive en términos estadísticos, no es una rareza. Sin embargo, a nivel del mundo del trabajo sigue apareciendo como una molestia. Entonces, esto es un problema, ¿no? Y esto muestra la premisa de fondo de pensar que el trabajador ideal es un trabajador hombre. Y en este sentido, y también siendo consecuente con todo lo que vengo planteando, estas demandas de flexibilidad que venimos a traer las mujeres con nuestro ingreso masivo al mundo del trabajo en las últimas décadas, son consideradas como anomalías personales, ¿no? Entonces, ahí hay que aplicar excepciones, y hacer uso de estas medidas en muchos casos tiende a perjudicar nuestra carrera, a desacelerarla, es decir, es un beneficio al cual a veces accedemos pero que tiene un costo, en el sentido de que esta persona es considerada o es vista como menos comprometida. Y esto es bien interesante porque muchas organizaciones adoptan políticas muy interesantes de flexibilidad y se ven dos cosas. A veces adoptan políticas de flexibilidad y aunque teóricamente, tanto hombres como mujeres podrían acceder a esas políticas de flexibilidad, por ejemplo, en los viernes trabajar desde la casa o retirarse más temprano.
las publicitan más especialmente para las mujeres. O cuando uno va a ver la información de recursos humanos se da cuenta que el 99.9% de los trabajadores que han hecho uso de ese beneficio han sido mujeres. Y esto pasa totalmente desapercibido, está totalmente naturalizado y no es planteado como un problema dentro de la organización. Entonces, hecha esta breve introducción, compartiendo algunos conceptos básicos, me gustaría compartir con ustedes como 5 grandes desafíos que yo veo de la inclusión del enfoque de género. Son desafíos, son aspectos que yo encuentro que plantean algunas tensiones, por eso van a ver que la gran mayoría de estos desafíos plantean como una tensión entre un término y otro. Y en ese sentido, un poco lo que les quiero transmitir es que donde hay un desafío, donde hay una tensión, no es que va a ganar un lado o el otro, sino que vamos a salir siempre ganando cuando podamos ver los planteos de ambos lados de esta tensión y lograr sostener la tensión de manera productiva. Entonces, un primer desafío, bien relevante a mi criterio, es esto de la meritocracia. Es decir, la meritocracia es un concepto, un paradigma que es muy importante en el mundo organizacional. Básicamente, cuando hablamos de meritocracia, hablamos de la idea de que en una organización crecemos y accedemos a más responsabilidades, somos reconocidos puramente en base al mérito personal. Y en este sentido, la meritocracia es individualista, está asociada a mi capacidad individual como persona para poder avanzar, y a un espíritu competitivo. Uno diría, bueno, sanamente competitivo, pero que implica competencia con mis pares, con mis colegas, y la persona que acumule más mérito va a poder crecer. Lo que pasa con esta idea de meritocracia es que entra a veces en tensión con algunas acciones que se proponen desde el enfoque de género, porque hay veces que las propuestas desde el lado del enfoque de género o de una agenda de género proponen algunas medidas correctivas. Un ejemplo muy clásico es poner cuotas, por ejemplo, decir, para tal año tenemos que tener un 40% de mujeres en puestos de gerencia. Entonces esto puede ser en forma de cuota, puede tener que ver con plantearse una meta. Entonces, esto de, entre comillas, forzar el ingreso de las mujeres a puestos de liderazgo choca de lleno con la idea de meritocracia. Entonces empiezan, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que vamos a promover mujeres que no son capaces? Entonces que entre una mujer no tan capaz y un varón muy capaz vamos a promover más a la mujer. Entonces, esto es lo que se da en el día a día. Este es el nivel de conversación que yo muchas veces veo a nivel de las personas que toman las decisiones. Y en este sentido, un tema muy importante a plantear es que la meritocracia como concepto ideal es bien interesante, pero que nunca se da en condiciones ideales, es decir, no se da en el vacío, sea en una cultura, en una sociedad, con reglas implícitas, y en este sentido esta meritocracia se va ensuciando. Entonces acá yo comparto dos gráficos que me parecen como bien elocuentes. El primero pone, digamos, en primer plano las diferencias de género. Tenemos dos personas que van a correr una carrera, que parten en igualdad, digamos, de condiciones, en el sentido de que la línea de partida es la misma. Entonces vemos un señor que aparte de hombre, podríamos agregar, es blanco, es de una edad madura, ¿sí? Y al lado tenemos una mujer más joven, negra, y entonces vemos que la carrera que tienen que seguir y los obstáculos con los que se encuentran son bien diferentes. Entonces, en este sentido, yo puedo decir que idealmente tienen la misma capacidad y que gane el mejor, pero no es lo mismo cuando vemos que el recorrido que deben hacer es distinto, ¿no? Entonces sería como un poco necio insistir en la idea de la meritocracia pura. Y el dibujo de al lado es básicamente la misma idea, pero pone en primer plano las desigualdades económicas, ¿no? Entonces, qué fácil es decir que todos tenemos las mismas oportunidades y que entonces el que más se esfuerza puede llegar, pero cuando vemos que los esfuerzos no son los mismos, que a veces el mayor acceso a recursos económicos nos facilita escalar estos peldaños, y en cambio otros hacemos esfuerzos muy grandes para poder subir esos mismos obstáculos. Entonces, este es un tema bien importante y hay que estar como bastante preparados para poder argumentar esto. Cuando nosotros queremos ir a trabajar temas de género en las organizaciones, tener bien claro el tema de la meritocracia y cómo, entre comillas, poder flexibilizar estos criterios es bien importante. Entonces, en este punto, y retomando la idea anterior, la igualdad de oportunidades es una condición necesaria pero no suficiente. También hay que entender que tras la idea de mérito siempre hay una común idea particular de lo que es valioso para una sociedad, es decir, ¿qué idea de mérito construye cada organización? ¿Qué es meritorio? ¿Es meritorio el esfuerzo?
es meritorio la inteligencia, es meritorio ser excelente líder y empático con su equipo. Entonces, de acuerdo a cuáles sean los atributos que se colocan como meritorios, es que se van a hacer las evaluaciones. Y a veces esos atributos considerados meritorios tienden a estar más masculinizados o vinculados desde un punto de vista del estereotipo con los hombres. Entonces, en ese sentido, tampoco es una carrera pareja. Y el otro concepto que me parece que termina de redondear esta idea, y acá también comparto otro chiste, que vemos diversidad de animales y una persona que dice, bueno, para que esta selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Entonces, hay un planteo discursivo de objetividad absoluta, todos competimos en igualdad de condiciones, el desafío es el mismo, pero claramente, en este caso, el mono tiene las de ganar, y no podemos decir que los demás no tengan mérito, sino que simplemente el contexto de la meritocracia está bastante sesgado. Y en ese sentido, bueno, y ahora que estamos en pleno contexto de Copa América y apelando a una metáfora futbolística, nosotros podemos pensar que con emparejar la cancha al inicio alcanza, entonces emparejamos la cancha y que el mejor gane. El problema es que el tamaño de la cancha, el tamaño de los arcos, las reglas del juego, quienes eligen el árbitro y quienes también han diseñado el juego participan. Entonces, en ese sentido, hay muchas variables a tener en cuenta para poder decir que realmente hay una meritocracia. Entonces, para sintetizar, es uno de los primeros desafíos que a mí me parece importante tener en cuenta. Lograr trabajar con los actores y las actrices clave de las organizaciones en flexibilizar el concepto de meritocracia, en trabajar el concepto de igualdad y de equidad y de justicia social, ¿no? A veces la sensación que me da es como, bueno, yo genero algunas condiciones mínimas y después que gane el mejor. Entonces, la tendencia que tenemos a corrernos y a no hacernos cargo de eso. Un segundo desafío es lo que yo llamo nivelar la cancha, es decir, por los ejemplos que yo decía antes, claramente hay algunas desventajas en favor del grupo de las mujeres, brecha salarial, menos acceso a puestos de poder. Entonces tenemos que claramente poner un foco muy fuerte en nivelar la cancha, y esto implica un foco en trabajar en que las mujeres podamos acceder a condiciones más equitativas, pero la atención está en no caer en un enfoque mujerista. Entonces, ¿qué entiendo yo o qué quiero decir con un enfoque mujerista? Que a veces cuando vemos puros temas de mujeres, entonces nos centramos en lo que les pasa a las mujeres, esto puede ser liderazgo femenino, acoso sexual, el balance de maternidad y vida laboral. El pro que tiene esto, la ventaja que tiene, es que le damos visibilidad a algo que ha sido históricamente silenciado. Como en alguna época que las mujeres estuviéramos trabajando masivamente era una rareza, es importante que se le dé visibilidad a la especificidad de lo que le pasa a las mujeres en el mundo organizacional. Eso me parece bien importante. Ahora, el problema es confundir, trabajar temas de mujeres con enfoque de género. Si solamente validamos este enfoque, da la sensación de que género es igual a mujeres, como si solo las mujeres tuviéramos género. Los varones también tienen género, los varones también tienen un género y una masculinidad construida, esto también tiene impacto en los hombres. Entonces, esto es un primer foco. Y el otro foco es que yo he visto muchas organizaciones que trabajan temas de mujeres, pero sin enfoque de género, es decir, no tienen un enfoque relacional, no tienen una dimensión política, es decir, no analizan las desigualdades, no tienen un enfoque de ver cuál es la jerarquía, sino que simplemente tratan temas de mujeres. Entonces, ahí hay un tema como importante, ¿no? Entonces, por un lado, no dejar de lado la idea de que los hombres tienen género, ¿sí? Porque si no parece que lo masculino dentro de la organización es la norma, es lo normal. Entonces, lo normal es un trabajador que no se embaraza. Entonces, como las mujeres somos distintas y nos embarazamos, debemos abordar esa problemática específica. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y esto se ve muchísimo en las organizaciones. De hecho, hay áreas enteras que se llaman de gestión de la diversidad y son bien mujeristas, entonces trabajan temas de mujeres. Hay organizaciones que festejan su Día de la Mujer y les ofrecen a las mujeres peluquería y manicura. Entonces creen que trabajar algo vinculado con enfoque de género tiene que ver con caer en estos estereotipos, ¿no? Entonces, en este sentido, esto también es un enfoque importante. Y esto de hacer eje en la masculinidad lo voy a retomar ahora a continuación cuando trabaje el último desafío, que tiene que ver con la inclusión de los hombres en este tema. Otro desafío bien importante, y retomando un poco lo planteado en el anterior, es visibilizar la feminidad sin caer en esencialismos. ¿Esto qué quiere decir? También se escucha bastante
este argumento de nuestra contribución especial. Entonces, retomando esta división un tanto estereotipada, por ejemplo, la masculinidad asociada con la racionalidad, la objetividad, la planificación, la no afectividad, ¿sí? Y la feminidad vinculada con la conexión, la empatía, la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, la conciliación, ¿no? Entonces son como determinados estereotipos, ¿sí? Entre masculinidad y feminidad. Entonces, recuperar estas características como valiosas también es una buena estrategia en el mundo organizacional. Es decir, cuestionar que la única manera de liderar es siendo, por ejemplo, y acá voy a caer también en un estereotipo, siendo autoritario, siendo duro, yendo al logro, al resultado. También es importante rescatar y valorar otras capacidades como parte importante, ¿sí?, de nuestro aporte en las organizaciones. Entonces, recuperar el lugar de la emocionalidad, de la cooperación, es algo importante. En este sentido, desafía esta lógica falocéntrica y cuestiona cuáles son los atributos, o retomo, como dije antes, los méritos de las personas más aptas. ¿Qué es lo meritorio para desempeñarse en una organización? Entonces, que una organización empiece a valorar más la capacidad de cooperación, la facilitación, sería como algo bien interesante. Ahora, hay que tener cuidado en no caer en invertir la lógica, ¿no? Que esto es más valioso que otras cosas. Y por otro lado, desde mi punto de vista por lo menos, no hay que naturalizar, aunque estén valorizadas, estas características como esenciales de las mujeres. A mí me parece que en términos ideales, lo que habría que pensar es que todas estas habilidades, la racionalidad, la emocionalidad, la capacidad de cuidado, la conexión, la empatía, la dureza, en fin, todos los atributos que podamos pensar pertenecen a esta paleta de colores que las personas podemos incluir y podemos tomar en nuestra caja de herramientas. Lo ideal sería que estas características no estén asociadas ni a varones ni a mujeres, sino nosotros tengamos como plasticidad para poder armar nuestro propio estilo, según nuestro temperamento, nuestras experiencias, y que no nos veamos como privados de utilizar determinadas herramientas porque se supone que estamos por fuera de nuestro rol. Entonces, en este sentido, a mí me parece que en el fondo no es una buena estrategia esencializar, por ejemplo, que todas las mujeres somos empáticas, porque creo que eso no es cierto. Creo que eso esencializa una característica y no permite la diversidad también entre las mujeres, ¿no? No todas las mujeres somos iguales entre nosotras y tampoco todos los hombres son iguales entre ellos. Así que en este sentido también es una tensión para estar bien alertas. Entrando ya en las últimas dos desafíos que me gustaría plantear, este es bien interesante. Lograr igualdad de oportunidades, lograr equidad. Entonces yo les mencionaba antes temas vinculados con brecha, acceso a puestos de liderazgo como unos ejemplos. Entonces lograr nivelar esto, pero al mismo tiempo cuestionar el status quo, cuestionar la situación actual. Es decir, a veces luchamos por llegar, luchamos por acceder, luchamos por emparejar la cancha, pero cuestionamos a qué estamos llegando. Es decir, yo tengo muchas ganas de tener las mismas oportunidades que otras personas de llegar a ocupar un puesto de responsabilidad máxima en mi organización. Pero estoy dispuesta a trabajar conectada todo el día, ¿sí? Estoy dispuesta a que esto no me permita conciliar con mi vida personal. Entonces me parece que ahí hay otros paradigmas que hay que empezar a cuestionar respecto, por ejemplo, de la inserción tan intensiva que tenemos en las organizaciones de trabajo. Y que muchos hombres tampoco tienen la libertad de cuestionar, ¿no? Y esto se ve también ahora en las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, y se ve en muchos padres jóvenes que tienen exigencias ahora bien distintas respecto a cómo quieren encarar su articulación entre su vida personal y su vida laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, retomar esta frase de esta española Nuria Chinchilla, que ella dice: la empresa o la organización está pensada por hombres y para hombres del siglo pasado. Esto me parece como bien interesante, es decir, también ayudar a rediseñar y a modificar un poco el paradigma de qué implica trabajar, esta inserción tan intensiva. Y avanzar más hacia un concepto de empresas familiarmente responsables, poder considerar a los trabajadores como personas integrales. Todos y todas tenemos derecho a cuidar, todos tenemos derecho a pasar tiempo con nuestros hijos, articular con nuestras necesidades personales. Y en este sentido, en la medida en que se avanza en la corresponsabilidad, esto hay una parte que tiene que ver con las políticas públicas, obviamente. Si un país no tiene licencia, tiene, no sé,
como Chile, casi 6, 7 meses de licencia para las madres y a los padres le da 5 días de licencia, claramente la política pública no está permitiendo una buena corresponsabilidad. Pero ahí las empresas tienen bastante campo para poder avanzar en eso, y que no se rivalicen estos espacios, ¿no? Los privados con los públicos. Entonces, como para sintetizar esto, básicamente es luchar por igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo no comprarnos el cuento, digamos, de que las condiciones son estas, ¿no? Que el rayado de cancha es esta. Atrevámonos también a cuestionar estas condiciones laborales. De alguna manera, los hombres pueden tener ese nivel de inserción tan intensiva porque tienen alguien que tiende a resolver las necesidades de cuidado por atrás, pero esta inserción tan intensiva tiene muchas consecuencias también para quienes la tienen. Consecuencias a nivel de salud, a nivel de satisfacción personal, es decir, no es gratis este tipo de inserción. Y el último desafío que me gustaría compartir tiene que ver con este desafío de cómo hacemos desde el enfoque de género, desde el feminismo, para apelar a los hombres, para trabajar con las masculinidades en las organizaciones. Esto es, en algunos casos es casi imposible de pensar. De hecho, muchas organizaciones apenas están pudiendo empezar a entender la problemática de la mujer desde una perspectiva de género, y realmente les parece inédito pensar en que los temas de género tienen que incluir también a los hombres. Y hay como dos maneras de incluir a los hombres. Una estrategia es a los hombres como aliados, y esto tiene que ver, por ejemplo, en la línea de la campaña que tiene ahora ONU Mujeres, que se llama He for She, es él por ella. Entonces apelar a los hombres como aliados para lograr la igualdad de género. Entonces, una estrategia tiene que ver con esto, ¿no? Con comprometerlos, es decir, la igualdad de género no es solamente un tema de mujeres, es un tema de todos, es decir, cuál es el beneficio, el impacto positivo que tiene el trabajar esto en la vida de los hombres. Y en este sentido, y retomando lo que decía antes, el cuidado es un derecho, es decir, los hombres también tienen derecho a cuidar, no solamente una responsabilidad, sino que tienen derecho a compartir los primeros meses, los primeros momentos de vida de sus hijos, y tienen derecho a poder cuidar. Y acá retomo lo que dije antes, y esto puede ser una buena estrategia para incluir, trabajar este tema en las organizaciones, tiene que ver con que las generaciones más jóvenes están demandando mayor conciliación con la vida personal. Ahora, lo que está estudiado que sucede es que las generaciones más jóvenes, por ejemplo, en parejas jóvenes, tienen ideales mucho más igualitarios en términos de cómo van a distribuir las tareas de cuidado, pero lamentablemente cuando llega el momento de tener los hijos, que se encuentran con las organizaciones de carne y hueso en las cuales trabajan, con las políticas restrictivas que tienden a caer en prácticas más conservadoras y más tradicionales. Es decir, hombres y mujeres con subjetividades y con ideas un poco más innovadoras en este sentido, con expectativas de poder hacer algo distinto, tienden a caer en prácticas tradicionales. Entonces, aunque así no lo deseen, él empieza como a hacer más intensiva su inserción, y ella pasa a un part-time, a un flex-time, ¿sí? O a alguna condición, o se retira provisoriamente del mercado de trabajo para poder resolver las demandas de cuidado. Y esto muchas veces es porque las organizaciones de trabajo no tienen en cuenta a los hombres como destinatarios de estas políticas de cuidado, sino que tienden a facilitarle la vida a las mujeres, porque naturalizan que las que tenemos que hacernos cargo de los cuidados somos las mujeres. Y en este sentido es importante también ver las diversidades dentro de las masculinidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este estereotipo de varón racional, objetivo, competitivo, esto es una masculinidad hegemónica, es decir, no todos los hombres se encuentran a gusto en ese modelo, tienen conflictos con ese modelo, y acá comparto también esta imagen que me parece bien interesante: ser macho no es la única manera de ser hombre, es solo la más aburrida. Entonces también es interesante poder visibilizar estas otras masculinidades alternativas, ¿sí? Ampliar los criterios de éxito, entonces que no todo tenga que ver con lo económico, con el prestigio, con el poder, con el estatus, sino que permitirle a los hombres también ser reconocidos y valorados por sus tareas de cuidado. Y también esto también tiene que ver con el modelo de rol. Si nosotros, por ejemplo, en una organización tenemos un líder, un hombre, que ocupa un puesto importante, y él mismo explicita y es muy abierto en decir que se va a tomar una tarde porque tiene determinada actividad con sus hijos, o porque tiene que llevar a los hijos al médico, eso es un muy buen modelo de rol. Así como es un buen modelo de rol ver más mujeres en roles de liderazgo. Entonces es importante también poder
mostrar todas estas diversidades. Y como para ir cerrando, como reflexiones finales, y bueno, ahora me gustaría escuchar a ver qué reflexiones o qué preguntas tienen en relación a esto que he compartido, es, por un lado, reconocer los grandes avances que hemos hecho en los últimos años, en las últimas décadas, es decir, ha habido avances muy significativos. Claramente la temática tiene mayor visibilidad, está sobre la mesa a nivel gubernamental, a nivel de las políticas públicas, a nivel de las organizaciones. Yo diría que en Latinoamérica, por lo menos en mi experiencia, entran de la mano de las empresas multinacionales, las empresas que tienen su casa matriz en países nórdicos, que ya tienen como bastante avanzado, entonces les baja la indicación de trabajarlo. Es un desafío trabajar en las empresas nacionales, en las pequeñas y medianas empresas, ahí estamos como bien lejos de poder trabajarlo. Pero yo tendría cuidado y les diría que estén bien alertas a estos discursos de la igualdad ya está lograda, que tanto se quejan, hemos avanzado un montón. Entonces, poder reconocer los avances, festejar los avances, pero seguir reconociendo los desafíos que quedan. Hay que estar muy atentos y muy atentas con los rebotes, o lo que se conoce como el fenómeno de backlash conservador. Yo esto no sé en qué medida en quienes están viendo esta presentación han escuchado la expresión feminazi, pero esto se ha puesto como bien de moda, entonces la idea, la palabra feminismo, que es la que yo retomaba al principio, tiene como bastante mala prensa y se escucha esta deformación de feminazi, ¿no? Como que ahora pareciera que la agenda feminista tiene que ver con algo del orden vinculado a esto, y esto me parece también como algo bien importante a tener en cuenta. Y por otro lado también que se trivializa la temática, ¿no? Entonces, de tanto que está presente, de tanto que se conversa de esto, se pierde la profundidad del tema, se pierde la complejidad que tiene, y se pierde de vista el impacto concreto que tiene, ¿no? En la vida tanto de los hombres como de las mujeres. Así que, bueno, esto sería un poco mi presentación. Voy a ver si logro dejar de compartir la presentación para que me puedan ver. Ya está. Ahí Estás está, en vivo. a ver. Sí, no estamos, ya te miramos en vivo. Ahí me está mirando, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Sabes qué? Quería comentarte que al momento tenemos 731 conexiones a esta videoconferencia. Qué bueno. Presencia de personas desde Argentina, Colombia. Es decir, tenemos aquí una buena audiencia. Sobre todo quería recordar a todos los amigos que en general nuestra audiencia es de organizaciones de la sociedad civil. Estas son parte de redes que nos miran en México, Argentina, Nicaragua, Colombia, Ecuador, y vamos sumando a estas organizaciones amigas con las cuales estamos trabajando. Tenemos algunas preguntas tanto en el foro como en las redes. Hay una que quería compartirte que es de la red, y quizás otras que también te va a compartir Andrés, que nos llegan no desde la página, sino desde los otros medios que tenemos, ¿no? Esta primera es un comentario que lo emite Pablo, no tenemos mayor información, y nos dice: eso que se comenta se repite en las organizaciones también de mujeres y que son lideradas por mujeres. Es decir, existen en estas organizaciones verticalidad, discriminación, ejemplo de mujeres jóvenes con cargas laborales. Entonces él se pregunta, ¿no será que las organizaciones repiten las mismas prácticas del modelo hegemónico? Eso te preguntan, ¿no? Andrés, si podemos tomarle unas preguntas para que Mariana nos pueda... Hola. Nos han llegado unas preguntas a nuestra red social, a través de nuestras redes sociales. Dice Mariana: con mucha precisión dices que debemos trabajar con enfoque de género para evitar estereotipos y prejuicios. Con esto podemos evitar una conducta discriminadora. Estoy muy de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es una pregunta. Y hay otra pregunta que nos llegó Mariana: felicito, muy chévere tu exposición. ¿Cómo podemos trabajar en la construcción de nuevas o diversas masculinidades? ¿Cómo construimos otros arquetipos? Sí. También tenemos preguntas del foro, quizás por el tema de tiempo podemos pasarlas directamente para que puedas hacer una reflexión general sobre estas. Ok. Sí. Hola Mariana, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela.
yo trabajo aquí en Esquel y coordino un proyecto de violencia de género. Quería hacerte una pregunta un poco aprovechando tu conocimiento y reflexiones que me parecen bastante interesantes. Quería preguntarte, nosotros estamos desde la de género, no solamente viendo el tema de mujeres, sino justamente lo que tú decías, tratando de hacer que los hombres se conviertan en aliados. Tenemos un desafío concreto dentro del proyecto, que es el realizar un proceso de capacitación a policías, a gente del transporte urbano, y a gente funcionarios públicos que dan servicios de ventanilla, para poder abordar la temática de enfoque de género. Entonces, un poco quería preguntarte, tú que tienes experiencia y demás, ¿qué herramientas o qué consejos nos proporcionas un poco para ir trabajando con estos actores, tomando en cuenta que el tema de los policías, el tema de los transportistas, son actores complicados, actores donde el tema del machismo está bastante presente, donde toda la configuración del macho es bastante dominante, ¿no? Entonces quería que nos ayudes con algunas herramientas, metodologías, enfoques que conoces, con los cuales podríamos trabajar con estos actores. Sí, vinculado a esto, tenemos una pregunta que también se alinea a la misma inquietud que expone Gabriela, que nos dice, viene de las redes también, ¿no? Que dice, ¿cómo logramos aliar a los hombres para lograr un enfoque de género más equitativo? Que está en la misma reflexión que te están proponiendo, por eso un poco la quería que la juntes ahí. ¿Podemos pasar, Mariana, a dar una respuesta a las preguntas y luego hay posibilidad un segundo momento de tengo aquí el foro que está quiere estar contigo, sobre todo por un tema de tu organización de agendas, si es posible. Ok. Sí, no, algunas preguntas más podemos hacer. A ver, fui tomando nota porque son varias preguntas y sí, claro, como para no olvidarme, así que espero como lograr reproducir el espíritu de la pregunta. En relación a la primera, que hablaba de las organizaciones y esto de reproducir la hegemonía, yo lo que podría aportar ahí es que claramente tanto hombres como mujeres somos criados, educados y subjetivados en un sistema patriarcal. Entonces, en ese sentido, retomando esta metáfora de la cancha y el tamaño de la cancha, el tamaño de los arcos, tanto hombres como mujeres hemos incorporado estos conceptos hegemónicos para organizarnos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en temas de género y hablamos, por ejemplo, de los sesgos y de cómo ejercemos los roles, me parece que no es un tema de hombres versus mujeres o feminidad versus masculinidad. Es decir, por supuesto que con muchísima frecuencia las mujeres somos las principales reproductoras de determinados sesgos o reproducimos conductas hegemónicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me llama la atención que una organización, por ejemplo, liderada por mujeres y que tenga como objetivo trabajar temas de género, se puedan reproducir dentro de esa organización prácticas hegemónicas bien típicas de la masculinidad más tradicional. Lo que sucede ahí es que es como un colmo, digamos, cuando uno ve que en una organización de mujeres pasa algo de ese estilo, es como bien llamativo, pero no, en ese sentido no me llama la atención porque de alguna manera es como lo que tenemos a disposición para poder organizarnos. Entonces ahí el desafío para romper esa hegemonía es un desafío de todos. Pasa que no es lo mismo estar de un lado de la diferencia que del otro, o sea, en términos colectivos, pertenecer al grupo de las mujeres hoy día tiene una significancia y unas implicancias muy específicas respecto de pertenecer al colectivo de los hombres, ¿no? Esto en líneas generales, por más que hay diversidad entre mujeres, no todas las mujeres somos iguales y no todos los hombres son iguales. ¿Cómo trabajar el tema de los estereotipos de género? Y básicamente con educación. En ese sentido también, y acá retomo un poco la última pregunta que me hacían ahí mismo de Esquel, cuando hablan de trabajar con policías, con gente del sector de transportes, es como,
sería un tanto omnipotente pensar que con determinadas actividades de capacitación o sensibilización vamos a lograr revertir décadas, digamos, de crianza y de armado de subjetividad, porque a mí lo que me parece importante transmitir en esto, sobre todo cuando trabajamos de manera más personalizada, es que cuando entramos a cuestionar estereotipos de género, a veces removemos aspectos que son muy fundantes de la identidad nuestra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi subjetividad muy anclada en el ser mamá, y alguien me cuestiona que hay otras posibilidades y que no todo tengo que sacrificarlo, a mí me va a movilizar ese cuestionamiento, ¿no? Si yo cuestiono la idea de varón proveedor, y le digo a un varón, mira, no tenés que sacarte la mugre, como dicen acá en Chile trabajando, también podés optar a tener tu tiempo libre, podés optar a esto, no tenés que hacerte cargo de todo. Esto también remueve como procesos subjetivos muy, muy profundos. Así que a mí me parece que la respuesta es educación, 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 y también saber que gran parte del desafío del cambio también pasa desde mi punto de vista, por políticas públicas que impacten en la currícula educativa de los niveles iniciales. Cuando uno trabaja con adultos, uno hace lo mejor que puede y uno va poniendo granitos de arena. Esto es como una perla. A veces uno pone granito de arena y no pasa nada o pasa algo tiempo después. Y en ese sentido me parece que en términos metodológicos siempre es bueno trabajar con grupos que no sean demasiado grandes, tratar de que los grupos sean diversos, generar dinámicas que permitan que la palabra circule, ¿no? Cuando uno trabaja bueno, tanto con mujeres como con hombres, a veces si las primeras intervenciones son en una línea muy conservadora, el resto deja de participar porque teme la sanción del grupo. Entonces, encontrar dinámicas de ir fraccionando los grupos, que trabajen en pequeños grupos, que hagan la puesta en común. La verdad que para trabajar con hombres no es que sea imprescindible, pero es bien importante contar con facilitadores hombres, que a veces es difícil encontrar hombres que trabajen temas de género, pero en mi experiencia sirve tener de mínima una co-coordinación, ¿sí? Respecto a la pregunta de cómo dar lugar para las nuevas masculinidades, para mí, digamos, hay un desafío tiene que ver con visibilizarlas. Yo creo que hay múltiples masculinidades, que de hecho ya están, hay muchas prácticas que se desvían. El tema es que hay muchos hombres que no publicitan mucho estas prácticas, porque no tiene como demasiado rédito social andar, ¿no? Nadie es soberbio con todo el tiempo que pasa con sus hijos. Capaz alguien puede ser soberbio con decir todo lo que trabaja, todo lo que gana, el ascenso que tuvo, en fin, una serie de cuestiones, pero en ese sentido yo creo que hay más diversidad y más masculinidades interesantes de las que se ven. Y en ese sentido el trabajo no es tanto ir a buscarlas con lupa, sino generar las condiciones para que esas diversidades sean valoradas. Y acá es bien importante también el rol que tenemos las mujeres. Hay muchas mujeres que somos muy tradicionales, y en ese sentido a veces también menospreciamos cuando algunos varones tienen una conducta que se sale un poco del estereotipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un varón no está excesivamente orientado al logro, a la ambición, de pronto no nos puede resultar tan atractivo. Entonces ahí también hay un tema de valoración social, creo yo. Así que creo que con eso cubrí más o menos las preguntas que me hicieron. No sé si ustedes se dan cuenta que me dejé algo afuera. Vamos a empezar a ver, digamos, unas preguntas en el foro, pero tenemos una desde Estados Unidos, desde Andrés Cuadrado. Dice, ¿qué buena práctica se puede reconocer en organizaciones sociales que hayan efectivamente incorporado un enfoque de género en América Latina y cómo lo han hecho? Esa es una. Por favor, la gente del foro, la palabra, pueden emitirlo directamente, ¿no? Buenas tardes, soy Catalina Garcés. Estoy coordinando un proyecto en el municipio de Quito, en la empresa de transportes, justamente que es buscar nuevas prácticas para erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el transporte público. Estamos trabajando sobre el tema. Hemos tenido ya algunos logros, se puede decir, y nosotros estamos convencidos de que tenemos dos ejes principales que trabajar. El uno es trabajar todo lo que es capacitación, educación, y el segundo es comunicación. Dentro de esos dos ejes nosotros estamos convencidos que podemos ya
comenzar a trabajar tanto con la población civil, también con la propia gente. Somos más de 800 empleados que estamos ya dando situaciones sobre violencia de género y masculinidades. Es decir, que el Patronato San José estamos vinculados y justamente estamos ya en ese proceso, comenzamos en el mes de mayo, y vemos que tenemos logros pequeños, pero tenemos, los hombres se están involucrando, o sea, no es la mujer en defensa de la mujer, que tal vez era justamente lo que se decía, ¿no? Que mujer, ¿cómo era que decía? Mujerista, ¿cómo era que? Sí. Sí, mujerista. Entonces, no, ese no es el objetivo con el que están queriendo trabajar, sino es el incremento de género. Hombres, mujeres, por un mismo beneficio, y en este caso, pues, es todos los procesos de violencia y acoso de transporte. Entonces, yo creo que estos espacios son importantísimos porque vamos vinculando, y este proyecto justamente viene de otras mujeres, y Quito es una de las que está trabajando dentro de Ciudades Seguras. Es un gusto, pues, compartir con ustedes, y podemos seguir trabajando y vinculándonos mucho más para ir buscando soluciones conjuntas. Claro. Otras preguntas del foro que quieran emitir, comentarios. Mariana, buenas tardes. Soy Carmina de la Torre, trabajo aquí en Fundación Esquel. Hola. Mucho gusto. Comparto lo que tú has dicho justamente de que con enfoque de género es involucrar a los hombres dentro de este enfoque y dentro de las sensibilizaciones, capacitaciones, talleres que se hagan. Pero quisiera más que nada preguntarte cuál es tu consejo. Si bien es cierto que involucrar a los hombres, también tenemos que fortalecer a las mujeres, ¿no?, en sus liderazgos. ¿Tú consideras que deberíamos, cuáles son los pasos o los procesos que tú nos aconsejas que deberíamos hacer? O sea, empezar con una sensibilización general, o primero iniciar con las mujeres, o primero iniciar con los hombres. Eso sería la pregunta. Gracias. Ok, pasos. Bien. Bueno, un comentario que quería hacer en relación al tema del que comentaba recién la compañera anterior del trabajo en el transporte público, el acoso. Bueno, justamente hace unas semanas en Buenos Aires, en Argentina, se armó un revuelo interesante porque hubo un planteo, que no sé si eso va a llegar a puerto finalmente o no, de plantear una ley para hacer vagones exclusivos en el servicio de metro o de subte, lo que fueron vagones rosas, y se armó un revuelo interesante. En ese sentido, me parece que a lo que comentabas recién, esto de involucrar también a los hombres, tiene que ver con el tema de la sanción social, es decir, qué rol cumplimos todos, hombres y mujeres, en legitimar, a veces por la pasividad, que ciertas cosas pasen. Es decir, este trabajo con otros hombres, de involucrarse, porque muchas veces lo que sucede es que cuando uno en el transporte público empieza a observar situaciones, como esto es algo que entra en el imaginario, dentro del orden de lo privado, nadie se mete demasiado. O la manera que tienen algunos hombres de intervenir es desde el rescate, desde la galantería, ¿no? Viene un caballero que tiene que venir a salvar a la dama en peligro. Entonces me parece que intervenciones que generen condiciones para que todos y todas puedan sancionar ¿no? Socialmente a la persona que está teniendo la conducta inapropiada, es bien importante porque nos hace pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que esa conducta se pueda ejercer, ¿no? En otro tipo de circunstancias, automáticamente las personas en la vía pública reaccionan, sin ningún tipo de problema. Entonces, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta para poder pensar por qué vía puede ir. En relación a pasos, la verdad que yo no creo que haya una receta única de pasos. Me parece que hay que ver, y en mi experiencia en organizaciones de trabajo sobre todo, lo primero que hay que ver es, primero, cuáles son los recursos disponibles, y después ver cuál es la disposición, porque uno puede tener un sistema de pasos muy bien elaborado, pero está como descontextualizado de lo que las personas concretas de esa organización están dispuestos a hacer. Entonces, yo lo pensaría más como intervenciones, como un rompecabezas. Vos podrías armar el rompecabezas total empezando por cualquiera de las esquinas. Podés armar el borde o podés separar las piezas por colores. A mí me parece, lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que tener
el apoyo y hay que centrar muchos esfuerzos en tener el convencimiento de quienes dirigen las organizaciones. Eso es fundamental. Porque si no, lo que yo veo, sobre todo en temas mujer, es mucho merchandising y poca sustancia, ¿no? Entonces, instancias que duran 2 meses y después nadie lo hace. O dicen, vamos a lanzar esta iniciativa, pero después en el fondo es letra muerta, porque ningún gerente o gerenta o persona que tiene a alguien a cargo implementa eso que hiciste. O sea que en ese sentido, lamentablemente no te puedo dar pasos, me parece que es más el caso a caso. Lo que sí me parece es que si uno tiene el horizonte, que hay que trabajar, como bien señalaste, en empoderar a las mujeres, que hay que trabajar en el caso de las masculinidades, para mí hay que trabajar en el lado de la alianza, de la onda he for she, pero también hay que trabajar en que los varones se percaten de cuáles son los beneficios, entre comillas, para ellos, ¿no? Efectivamente, las masculinidades pagan un alto costo por ejercer de alguna manera el poder, ¿no? Y este dominio, en todo sentido. Entonces lo podemos ver en salud, cómo se enferman, no sé, en el grado de accidentes que tienen, en fin, hay un montón de costos que pagan, pero esto es como difícil de transmitir, es decir, a un grupo que es desaventajado es más fácil explicarle y mostrarle qué es lo que tiene para ganar, pero cuando vos tenés que desempoderar a un grupo y llevarlo a que ceda un poco de esa hegemonía, eso es un poco más difícil. Y la primera pregunta que me hicieron, que era en relación a buenas prácticas, por ejemplo, esto tiene que ver también con la experiencia de Comunidad Mujer, que es la ONG donde yo estoy trabajando ahora, tiene mucha trayectoria y esto va en la línea del empoderamiento de las mujeres. Tenemos como bien instalado y observado como una buena práctica los programas de mentoría, ¿no? Yo estoy pensando siempre en el esquema de organizaciones de trabajo, en empresas, pueden ser públicas o privadas. Y los programas de mentoría tienen un impacto bien interesante. Está bastante probado que las mentorías formales aceleran mucho el desarrollo de las carreras de las mujeres, y lo interesante de los programas de mentoría es que quienes son mentores y mentoras son hombres y mujeres. Entonces, en un programa de mentoría en una organización, uno prepara a hombres y mujeres que ocupen determinados puestos de liderazgo en perspectiva de género, y también los preparan herramientas de mentoría, y esto es bien interesante porque los mismos mentores, hombres y mujeres, incorporan de manera práctica, ¿sí?, la importancia de mentorear a otras mujeres, y en el contacto 1 a 1 que tienen con las historias de estas mujeres, tiene como un efecto sensibilizador muy potente, que un seminario entero capaz no logra, ¿no? Porque entran en contacto desde un rol distinto. Esa mujer que tienen no es la hija, no es la esposa, no es la madre, no es la hermana, es una trabajadora en su organización. Entonces, el impacto que nosotros evaluamos de estos programas a posteriori es que tanto mentores hombres como mujeres reconocen mucho esto. Y esto es bien interesante también con las mujeres, porque muchas mujeres que llegan a puestos de liderazgo no tienen ninguna conciencia de género, o sea, no tienen conciencia de las inequidades de género. Entonces, estos programas de mentoría son beneficiosos tanto para unos como para otros, ¿no? Como para no reproducir esto. Así que como un ejemplo de buena práctica, ese sería uno. Perfecto. Estamos entrando a la parte final, digamos, de esta videoconferencia. Queremos agradecer a todos los que están conectados. Al momento tenemos 761 conexiones que nos han acompañado a lo largo de esta videoconferencia. Me parece que es un número interesante, importante. Gente según vamos mapeando, de toda Latinoamérica. Tenemos una conexión en Estados Unidos también. Para ir finalizando, queremos pasar digamos, a Mariana, que pueda dar un mensaje final. Y antes, amigos, no se olviden de los que puedan unirse a nuestro boletín, que sepan que si ustedes se inscriben en la página, ustedes van a poder tener o recibir información adicional sobre las cosas que vamos haciendo, invitaciones y demás. Así que es importante su registro a nivel de nuestra página. También recordar a todos que esto es parte del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva, en un convenio de colaboración, en un acuerdo de relación colaborativa con Red Wing, a quienes agradecemos por esta posibilidad de tener a expertas de la calidad de Mariana, a las cuales vamos a tener próximamente. No se olviden de seguir nuestro cronograma y mirar
qué viene de nuevo en los próximos semanas y meses. Y finalmente decirles a todos que estamos siempre al pendiente de tratar de transmitir información relativa a organizaciones de sociedad civil que son quienes forman parte de la audiencia de este programa. Querida Mariana, te dejamos para un mensaje final y con nuestro agradecimiento por esta rica información y contenido tan profundo que nos has transmitido el día de hoy. Bueno, yo a su vez quería agradecerles, la verdad que ha resultado una experiencia bien grata, con mucha curiosidad. Después voy a entrar a la página y voy a ver todos los comentarios y las preguntas que hayan hecho. Y bueno, agradecer a la Red WIM por la posibilidad de participar, a ustedes por todo el soporte previo, ¿sí? Por toda la ayuda técnica y demás. Y bueno, quedar a disposición. Yo creo que eso no lo mencionaste, Beto, pero yo no tendría problema después también en compartir la presentación. No sé si eso ustedes lo hacen, sí, perfecto. Ahí en la presentación, en la portada, tienen mi mail, tienen mi Twitter, así que espero que, no creo que las 700 personas me escriban al mismo tiempo, pero si alguien tiene alguna consulta o quiere acceder a bibliografía y demás, no tengo inconveniente. Si me tienen paciencia y me escriben, yo me comprometo a responderles en un plazo razonable. Así que en ese sentido, parte de mi tarea para lograr que estos cambios se den es ser generosa con lo que uno sabe, con los recursos que uno tiene, con la información que uno tiene. Así que en ese sentido, bienvenidas sean las consultas. Y nada más. No, buenísimo, muchas gracias. Aprovechamos para decirles a todos que el documento de Mariana lo vamos a subir a nuestra página. Ahí van a ver un botón que dice descargar y ahí se pueden bajar la información. Ahora lo van a ver, están justo nuestro departamento técnico haciendo el cambio para que ustedes puedan mirar dónde es en la página que pueden hacerlo, ¿no? Queremos agradecerte, querida Mariana, y comprometerte. Seguiremos en este diálogo que estamos iniciando y para una próxima oportunidad esperamos que nos puedas regalar en otro momento también más información, contactos, experiencias y todo esto que ha sido muy rico para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas que nos escuchan. Gracias, Mariana, un abrazo a la distancia y hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, saludos, que sigan muy bien. Gracias.